¿Alguna vez has sentido un frío repentino en la nuca al entrar en una habitación vacía, o un olor a cera quemada donde no hay ninguna vela encendida? Hay personas que, en su desesperación por obtener riqueza, belleza o amor, deciden abrir puertas que nunca deberían ser tocadas. Hoy vas a escuchar 4 testimonios reales de quienes se convirtieron en vasijas para entidades antiguas, descubriendo demasiado tarde que el precio de un favor del más allá no se paga con dinero, sino con la esencia misma del alma, vaciada gota a gota hasta dejar solo una cáscara hueca. Pero antes de que las sombras se vuelvan demasiado densas, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, nos encanta saber hasta dónde llega el eco de estos relatos. Y si te apasiona este tipo de contenido, recuerda seguirnos y darle like para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es lo que mantiene viva la llama de este canal para que nunca tengamos que apagar la luz. Prepárate, porque después de conocer el destino de Daniel, Lucía, Julián y Ángel, entenderás que hay rituales de los que es mejor alejarse. Cuando me enteré de que mi tío Roberto había fallecido, la noticia me golpeó, pero no con la fuerza devastadora que se esperaría al perder a un familiar cercano. Con Roberto siempre hubo una distancia, un aura de misterio que lo envolvía, incluso en las raras ocasiones en las que lo veía. Él no era como los demás tíos, ruidosos y llenos de bromas. Roberto era silencioso, observador, con una mirada intensa que parecía pesar el alma de quien tenía enfrente. Siempre me pareció un hombre anclado en otro tiempo, en otro mundo, a pesar de que vivía en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Y fue precisamente esa casa, su fortaleza de piedra y mármol en la que yo mismo viví un tiempo, la que me reveló el verdadero horror detrás de su enigmática existencia. Mi nombre es Daniel, y en ese entonces, la vida me había dado un golpe bajo. Acababa de perder mi empleo y la universidad se había vuelto un lujo inalcanzable. Mi madre, preocupada, sugirió que buscara refugio en casa de Roberto. Tu tío siempre ha sido excéntrico, pero tiene mucho dinero y la casa es enorme, casi nunca está, me dijo, intentando aliviar mi preocupación. La idea de vivir con Roberto, a quien apenas conocía, no me entusiasmaba. Pero la desesperación tiene un olor amargo que nubla el juicio, y la oferta de un techo y comida gratuitos en plena Ciudad de México era algo que no podía rechazar. Llegué a la casa un viernes por la tarde, en medio de un diluvio que hacía que el tráfico de Periférico pareciera una serpiente de luces rojas y blancas reptando lentamente. Desde el taxi, la casa de Roberto se alzaba imponente, casi gótica, con muros altos de piedra oscura y ventanales que parecían ojos ciegos. Un portón de hierro forjado, cubierto de óxido y enredaderas, se abrió con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. La casa no era moderna, a pesar de su ubicación privilegiada. Era una construcción antigua, de esas que se resisten al paso del tiempo, con un jardín descuidado donde la maleza crecía libre, como si el mismo suelo se negase a ser domesticado. Un ama de llaves, una mujer pequeña y de aspecto frágil llamada Doña Eulalia, me recibió en la entrada. Tenía unos ojos profundos y cansados que me recordaron a los de un venado asustado. Me sonrió con una amabilidad forzada y me condujo a mi habitación, que resultó ser un cuarto enorme en el segundo piso, con un balcón que daba al jardín trasero. La habitación olía a madera vieja, a encierro y a algo más, un aroma tenue pero persistente que no pude identificar, algo como cera quemada y tierra mojada. Esa primera semana en casa de Roberto transcurrió sin incidentes notables, salvo por su ausencia. Mi tío era un fantasma. Apenas lo veía un par de veces al día, siempre en la mesa del desayuno, donde devoraba un plato de fruta con una velocidad inquietante, sin levantar la vista de su periódico. Sus respuestas a mis preguntas eran monosilábicas, su mirada distante. Parecía vivir en un mundo aparte, y yo, un joven recién llegado, prefería no perturbar su paz, o lo que fuera que tuviera por paz. La verdadera inquietud comenzó la segunda semana. Fue un miércoles por la noche, cuando una tormenta eléctrica azotaba la ciudad con una furia tropical.
Los relámpagos iluminaban el interior de la casa con un blanco espectral, y cada trueno hacía temblar los viejos cristales de las ventanas. Yo estaba leyendo en mi cuarto, intentando ignorar el rugido de la lluvia, cuando un apagón repentino sumió la casa en una oscuridad absoluta. Busqué a tientas mi celular para usar la linterna, pero en ese instante, el silencio se rompió por un sonido que venía del piso de abajo. No era un ruido de muebles moviéndose o de objetos cayendo. Era un canto. Un canto gutural, profundo, que parecía salir de las entrañas de la tierra. No era música en el sentido tradicional, sino una serie de vocalizaciones rítmicas cargadas de una solemnidad ancestral. Era una voz masculina, grave, pero que no sonaba como la de mi tío. Era una voz que parecía venir de muy lejos, de un lugar antiguo y olvidado. La curiosidad, esa maldita curiosidad que a menudo es el preludio del desastre, me empujó a salir de mi cuarto. Bajé las escaleras con una lentitud que me exasperaba, aferrándome a la barandilla de madera, sintiendo el frío de la caoba bajo mis dedos. La linterna de mi celular bailaba sobre las paredes, revelando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El canto se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la planta baja y pude identificar la procedencia. Venía de la biblioteca de Roberto, una habitación que siempre permanecía cerrada con llave, de la que doña Eulalia me había advertido que no debía acercarme. La puerta de la biblioteca, hecha de una madera pesada y oscura, estaba ligeramente entornada. Un resquicio de luz rojiza se filtraba por la rendija, pulsando al ritmo del canto. El olor a cera quemada, a incienso denso y a algo más, algo que me recordó a carne chamuscada y tierra mojada, me golpeó con una fuerza nauseabunda. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Me acerqué a la puerta, mi mano temblaba mientras la empujaba suavemente. Lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación estaba iluminada por una docena de velas negras, dispuestas en un círculo irregular en el suelo. En el centro del círculo, de rodillas, con los ojos cerrados y el rostro bañado en un sudor brillante, estaba mi tío Roberto. No estaba vestido con sus habituales ropas de casa. Llevaba una túnica de lino blanco, percudida y manchada con lo que parecía ser tierra seca y algo oscuro, casi negro. Frente a él, sobre un pequeño altar hecho con ladrillos y un trozo de madera, había un objeto que capturó mi atención de inmediato. Era una figura tosca, tallada en madera, que representaba a una criatura con cuernos de carnero, ojos hundidos y una sonrisa macabra. A los pies de la figura había una pila de monedas de oro y billetes de alta denominación, junto a un plato de barro con lo que parecían restos de comida putrefacta y algo que me hizo retroceder instintivamente, un pequeño trozo de carne, oscuro y seco, con una forma que me recordó a un corazón de animal. Mi tío Roberto no cantaba. Murmuraba. Eran palabras en una lengua que nunca había escuchado, una letanía repetitiva, monótona, que parecía no tener fin. Sus manos, manchadas con la misma tierra oscura, se movían rítmicamente sobre el altar, acariciando la figura tallada con una devoción que me perturbó hasta la médula. Entonces, uno de los relámpagos de la tormenta iluminó la biblioteca con una luz blanca cegadora. Por un instante fugaz que se grabó en mi memoria como un hierro candente, vi algo más. Detrás de mi tío, apenas visible en las sombras danzarinas, había una figura. Era alta, delgada, con una silueta que se confundía con la oscuridad de la pared, pero sus ojos brillaron con un matiz rojizo, como ascuas encendidas, mirándome directamente a mí, a través de la puerta entreabierta. El terror me paralizó. No pude moverme, no pude gritar. La figura pareció sonreír, una sonrisa amplia y gélida que me provocó un frío que venía de adentro, no de la tormenta. Fue solo un instante, y luego la oscuridad regresó, el trueno rugió y la visión desapareció. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Subí las escaleras corriendo, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, el sudor frío empapando mi ropa. Me encerré en mi cuarto,
temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Era una alucinación? ¿El cansancio, la tormenta, el miedo? Intenté convencerme de que sí, pero el olor a incienso y carne quemada se había metido en mis fosas nasales, y la imagen de esa figura con ojos rojos no se borraba de mi mente. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una luz cruel. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Bajé a la cocina con las piernas aún temblorosas. Doña Eulalia preparaba el desayuno, ajena a todo. Mi tío Roberto estaba sentado en su lugar habitual, leyendo el periódico. Su rostro, sin embargo, estaba más pálido de lo normal, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto cadavérico. Sus ojos, habitualmente distantes, me miraron fijamente por un segundo, una mirada que me perforó el alma. «Malas noches, Daniel». Su voz era grave, sin emoción, pero sentí una advertencia oculta en sus palabras. «Un poco, tío». La tormenta me mantuvo despierto, mentí, desviando la mirada hacia mi plato. No quería cruzarme con esa mirada. La vida en la casa de Roberto continuó, pero para mí, todo había cambiado. Ya no era un simple refugio, se había convertido en una trampa. Empecé a notar cosas. Pequeños detalles que, tomados individualmente, podrían ser explicados por el envejecimiento de la casa, pero que juntos formaban un patrón perturbador. El olor. Ese olor a cera quemada y carne rancia, mezclado con tierra, se hizo más constante. No solo en la biblioteca, sino en los pasillos, en el jardín trasero, incluso en mi propia habitación. Era un aroma que se pegaba a la ropa, a la piel, un perfume de lo prohibido que me hacía sentir náuseas constantes. Los ruidos. Los crujidos de la casa ya no eran solo crujidos de madera vieja. Por las noches, escuchaba arrastres en el piso de abajo, susurros que parecían provenir de las paredes, y a veces, un sonido gutural, como un jadeo pesado, que se repetía rítmicamente desde algún lugar indefinido. Y mi tío Roberto se volvió más extraño. Su apetito disminuyó drásticamente, apenas probaba bocado. Se pasaba horas encerrado en la biblioteca, y cuando salía, parecía más demacrado, más frágil. Su piel había adquirido un tinte amarillento, casi cetrino, y sus ojos se hundieron aún más en sus cuencas. Lo más perturbador era su mirada. A veces, cuando pensaba que no lo veía, me miraba con una intensidad que no era humana, una mezcla de desesperación y hambre. Una tarde, mientras ayudaba a doña Eulalia a regar las plantas del jardín, ella me hizo un comentario que me heló la sangre. Estábamos cerca de un viejo pozo de piedra, cubierto con una tapa de madera roída por el tiempo. «Aquí no crecen flores, muchacho», dijo la anciana, su voz un susurro cargado de resignación. «Por mucho que uno intente, la tierra siempre las rechaza. Es como si el suelo estuviera tan saturado de algo que ya no puede dar vida». Miré la tierra alrededor del pozo. Estaba seca, agrietada, y no había ni una sola brizna de hierba verde, solo maleza muerta y rocas. Recordé el olor a tierra de panteón que había sentido en la biblioteca. ¿Y este pozo, doña Eulalia? ¿El tío lo usa?, pregunté, intentando sonar casual. La mujer me miró con sus ojos cansados, y por primera vez, vi un destello de miedo genuino en ellos. Ese pozo está seco desde que don Roberto lo mandó a limpiar hace años. Dicen que el agua salió negra como la noche, y que el olor que salió de ahí, mi niño, ese olor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Desde entonces, nadie se ha acercado. Me alejé del pozo sintiendo una náusea. La casa no estaba simplemente vieja, estaba enferma. Y mi tío, Roberto, era el huésped de esa enfermedad. Una noche, la curiosidad me traicionó de nuevo. No pude dormir. Los susurros en las paredes eran más intensos, y el olor a carne rancia era abrumador. Me levanté y, con la linterna de mi celular en mano, bajé a la biblioteca.
La puerta, para mi sorpresa, estaba abierta. Entré lentamente. La habitación estaba en penumbra, sin velas, pero la oscuridad parecía tener una cualidad densa, casi tangible. El altar estaba allí, intacto. La figura de la criatura con cuernos de carnero me observaba con sus ojos hundidos. Me acerqué al altar. Con un dedo tembloroso, toqué el cuenco de barro donde había visto los restos de comida y el trozo de carne. Estaba frío y cubierto de una capa pegajosa. Retiré mi dedo con asco. Entonces, mis ojos se fijaron en la base del altar, en el suelo de piedra. Allí, grabados con un instrumento afilado, había una serie de símbolos. Eran formas geométricas extrañas, círculos entrelazados, triángulos con vértices invertidos y, en el centro de todo, un ojo estilizado, un ojo que me recordó a la mirada de la figura que había visto detrás de mi tío durante la tormenta. Junto a los símbolos, había una inscripción en la misma lengua incomprensible que había escuchado a mi tío murmurar. Saqué mi celular y, como por un impulso, le tomé una foto. Sentí que estaba profanando algo sagrado, algo terrible, pero la necesidad de entender era más fuerte que mi miedo. Cuando regresé a mi cuarto, la adrenalina me mantuvo despierto. Estuve horas buscando en internet, tecleando los símbolos y las formas que había visto. Al principio, no encontré nada. Pero luego, en un foro oscuro sobre esoterismo y ocultismo, vi con una imagen idéntica a la figura del altar. Debajo de ella, una descripción que me heló el alma. Pazuzu, rey de los demonios del viento, portador de pestilencia y sequía. Se le invocaba para protegerse del Amastu, demonio femenino, pero sus favores siempre se cobraban con un precio terrible. Y más abajo, una serie de textos antiguos, traducidos de tablillas sumerias y babilónicas. Entre ellos, un pasaje me hizo sentir un escalofrío. Quien busca la fortuna del negro oro, deberá entregar parte de su esencia, gota a gota, hasta que la vasija esté vacía. Y cuando el portador se consuma, la ofrenda final se presentará, y la vasija se abrirá para recibir un nuevo espíritu. La vasija. El precio. El oro negro. Todo empezaba a encajar con una lógica retorcida y aterradora. Mi tío no era simplemente un excéntrico millonario. Mi tío estaba en un pacto. Al día siguiente, mi tío Roberto no bajó a desayunar. Doña Eulalia lo llamó varias veces, pero no hubo respuesta. La preocupación era palpable. Fui a la puerta de su habitación, toqué con los nudillos. Nada. Un silencio absoluto. Lleva horas encerrado, mi niño, dijo doña Eulalia con voz temblorosa. Algo no está bien. Decidimos forzar la puerta. El olor que salió de la habitación era asfixiante, una mezcla de almizcle, humedad y algo putrefacto. La habitación estaba en penumbra, las cortinas corridas. En el centro de la habitación, sobre la cama, yacía mi tío Roberto. No estaba muerto en el sentido tradicional. Su cuerpo estaba vacío. La piel era de un color amarillento, las sábanas de seda estaban manchadas con una sustancia oscura y aceitosa. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero lo más perturbador fue su boca. Estaba abierta en un grito silencioso, y de ella salían volando pequeños insectos negros, como escarabajos, que se dispersaron por la habitación. No había sangre, no había heridas. Era como si la vida misma hubiera sido succionada de su interior, dejándolo como una cáscara hueca. Doña Eulalia soltó un grito ahogado y se desmayó. Yo me quedé parado en el umbral, observando el cuerpo inerte de mi tío, y el terror de la noche anterior regresó con una fuerza abrumadora. La figura de ojos rojos, el canto gutural, el olor a carne quemada, todo tenía sentido ahora. Mi tío había pagado el precio. Había vaciado su vasija. Los días que siguieron fueron un caos. La policía llegó, pero no pudieron encontrar una causa de muerte. El forense habló de fallo multiorgánico, deshidratación extrema,
pero sus palabras sonaban vacías, incapaces de explicar el horror que habíamos presenciado. Mi madre y mis tías llegaron a la casa, consternadas, pero yo guardé silencio. ¿Cómo les explicas a unos contadores y amas de casa que su hermano hizo un pacto con un demonio de la antigüedad? Me hubieran tomado por loco. Decidí quedarme en la casa para ayudar a doña Eulalia a limpiar y organizar las cosas de mi tío. Era una forma de intentar entender, de buscar respuestas. La biblioteca permanecía cerrada, pero no me atreví a entrar de nuevo. El pozo en el jardín seguía ahí, con su aura de tierra muerta. Una tarde, mientras revisábamos viejos álbumes de fotos en la sala, doña Eulalia encontró una foto que me llamó la atención. Era una imagen de mi tío Roberto de joven, de unos 20 años. Estaba de pie junto a un hombre mucho mayor, un hombre de aspecto enjuto, con ojos hundidos y una sonrisa extraña. Lo que me heló la sangre fue el fondo de la foto, el mismo pozo del jardín trasero. ¿Quién es este hombre, doña Eulalia?, pregunté, señalando al anciano. La mujer me miró con una expresión de dolor. Ese era don Ramiro, el antiguo dueño de esta casa, mi niño. Un hombre muy rico, pero también muy peculiar. Dicen que su fortuna venía de cosas que no eran de Dios. Murió aquí en esta casa, solo, cuando don Roberto apenas era un muchacho. En ese momento, una pieza más del rompecabezas cayó en su lugar. No era solo un pacto de mi tío. Era una cadena. Una herencia de oro negro. El antiguo dueño, don Ramiro, había sido la primera vasija. Había hecho el ritual, había acumulado riqueza, y cuando su tiempo terminó, la entidad no se había marchado, solo había esperado un nuevo portador. Y ese portador había sido mi tío Roberto. Comprendí la verdadera naturaleza del ritual. No era solo para obtener riqueza. Era para transferir una riqueza que estaba atada a una entidad. Y esa entidad exigía una vida a cambio, no solo de dinero, sino del recipiente mismo. El pacto de mi tío no era para que él viviera rico y feliz. Era para que él fuera el guardián de la fortuna, el anfitrión de una entidad que exigía su pago en vida, en esencia. Decidí que no me quedaría en esa casa ni un día más de lo necesario. La idea de que esa entidad estuviera aún allí, en los muros, en el pozo, esperando al siguiente incauto, me enfermaba. La herencia de mi tío no era su dinero, era la obligación de alimentar a un demonio. Antes de irme, un día que doña Eulalia salió a comprar víveres, regresé a la biblioteca. Esta vez, no estaba asustado. Estaba decidido. Encendí las luces, ignorando la oscuridad persistente que parecía querer abrazar cada rincón. Fui directamente al altar. Levanté la figura de Pazuzu. Debajo de ella, había una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontré una serie de diarios, escritos por mi tío Roberto con su letra apretada. En las últimas páginas, encontré lo que buscaba. Un pasaje que me puso los pelos de punta. Hoy sentí su presencia más fuerte que nunca. Me mira desde el pozo. Quiere más. Siempre quiere más. Mi cuerpo se debilita. El oro negro no vale el precio que estoy pagando. Le prometí que mi sangre lo llevaría a un nuevo recipiente. A un joven. A un sobrino que no tiene nada. Un joven con ansias de fortuna que no sabe lo que pide. Mis sacrificios no han sido en vano. Mi sangre. Un joven con ansias de fortuna. La casa. Mi tío me había llevado allí no solo por caridad. Me había llevado allí como el próximo sacrificio, el siguiente guardián de la fortuna maldita, la próxima vasija que sería vaciada gota a gota. La figura de ojos rojos que había visto en la tormenta no era solo una visión. Estaba allí, observando a su próxima víctima. Cerré el diario de golpe. Mi tío, en su desesperación, me había intentado entregar. No era mi protector, era mi verdugo silencioso. El aire de la biblioteca se volvió pesado, y sentí un frío intenso en la nuca.
La figura de Pazuzu en el altar parecía sonreír con más malicia. Salí de esa casa como alma que lleva el diablo. No tomé nada, ni un centavo del dinero de mi tío. Dejé todo, incluyendo los diarios, la figura, el altar, el pozo maldito y la entidad que acechaba en sus sombras. Regresé con mi madre, inventando una excusa sobre la hostilidad de mi tío y la vejez de la casa. Nunca le conté la verdad. Nunca les he contado a nadie lo que vi, lo que leí. Hoy, años después, la casa de mi tío Roberto sigue ahí, imponente y solitaria, en medio de la ciudad. Dicen que nadie la ha podido vender. Los que se atreven a entrar, los pocos que lo hacen, siempre se marchan a los pocos días, con excusas vagas sobre malos olores o sensaciones extrañas. La casa se ha quedado con su secreto, con su oro negro y con la entidad que espera, paciente, a que un nuevo incauto, un nuevo sobrino con ansias de fortuna, llegue a sus puertas, sin saber que el precio de la riqueza a veces no se paga con dinero, sino con la esencia misma de tu alma, vaciada gota a gota hasta que solo queda una cáscara para el siguiente huésped. Yo, Daniel, me hice ingeniero civil, como mi tío Roberto, pero juro que nunca construyo nada sin antes bendecir la tierra. Nunca busco la riqueza fácil y siempre mantengo las ventanas de mi casa abiertas, para que ningún olor a cera quemada, tierra de panteón o carne rancia se quede adherido a mis paredes. Porque sé que hay pactos que no se rompen, solo se heredan. Y sé que, en algún lugar, Pazuzu sigue esperando su próxima vasija. Siempre he pensado que el silencio no es simplemente la ausencia de ruido, el silencio tiene una textura, un peso y, a veces, un olor. Para la mayoría de las personas, el silencio es un vacío que debe ser llenado con música, charlas triviales o el zumbido constante de la tecnología. Pero para mí, el silencio era una manta gruesa, una capa de protección que me permitía existir en los márgenes del mundo sin ser detectada. Mi nombre es Lucía, y desde que tengo uso de razón, mi presencia en la vida de los demás ha sido tan tenue como el rastro que deja un caracol sobre una piedra húmeda en la madrugada. En el jardín de infantes, mientras el resto de los niños se sumergían en el caos de los gritos y los juegos de persecución, yo prefería quedarme sentada en un rincón del patio, observando con una fascinación casi hipnótica el movimiento de las hormigas. Me maravillaba ver cómo transportaban migajas de pan 3 veces más grandes que sus cuerpos, siguiendo un camino invisible dictado por una voluntad colectiva. Mis padres, personas ruidosas que llenaban la casa con risas estrepitosas y música de radio, nunca pudieron entender mi naturaleza. Para ellos, mi silencio era una señal de alarma, una enfermedad que debía ser curada con terapia y actividades extracurriculares que yo detestaba. Los psicólogos escolares llenaban mis expedientes con términos como fobia social, timidez patológica o falacia de integración. Pero ninguno de ellos entendía que yo no tenía miedo a la gente, lo que sentía era una hipersensibilidad al ruido emocional que los demás proyectaban. Sentía los pensamientos ajenos como electricidad estática que me golpeaba la nuca. Al llegar a la secundaria, esa invisibilidad se convirtió en mi mejor estrategia de supervivencia. Me convertí en una experta en pasar desapercibida. Me sentaba siempre en la segunda fila, en el extremo izquierdo, justo donde la luz del sol que entraba por la ventana no daba directamente sobre el pupitre, creando una pequeña zona de sombra donde yo podía fundirme con la madera vieja. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a respirar con una cadencia tan baja que los profesores solían saltarse mi nombre al pasar lista, convencidos de que no estaba allí. Me gustaba el olor a polvo y a papel viejo de la biblioteca del instituto y el sonido de mis propios pasos resonando en los pasillos vacíos cuando la jornada terminaba y todos corrían hacia sus vidas ruidosas. Sin embargo, ser la rara en un entorno de adolescentes es como llevar una marca de sangre en medio de una manada de depredadores. No tardas en convertirte en el objeto de estudio, o peor aún, en el recipiente donde otros depositan sus inseguridades. Y en mi escuela, las dueñas de la pirámide alimenticia eran Ana María y Elisa. Ana María poseía una belleza que no parecía de este mundo, era agresiva,
casi antinatural. Tenía el cabello rubio tan lacio y brillante que parecía emitir su propia luz blanca, y una piel tan lisa que recordaba al mármol de una estatua de iglesia recién pulida. Elisa, su sombra constante, era más menuda pero mucho más siniestra en sus gestos. Tenía dedos increíblemente largos que siempre estaban en movimiento, tamborileando sobre las mesas con un ritmo seco que me recordaba al de un insecto rascando las paredes interiores de una caja de cartón. Ambas pertenecían a familias con apellidos antiguos y fortunas que se remontaban a la época colonial, y cargaban con esa crueldad refinada que solo se cultiva cuando nunca has escuchado la palabra no. Nunca olvidaré el día en que decidieron que yo sería su nuevo proyecto. Fue un martes de octubre, bajo un cielo gris que parecía una losa de concreto a punto de desplomarse sobre la ciudad. Yo estaba en la cafetería, refugiada en mi mesa habitual del rincón, absorta en un viejo manual de botánica oculta que había encontrado en el desván de mi abuela. De repente, el aroma penetrante a sándalo y flores muertas, el perfume característico de Elisa, invadió mi espacio personal. Lucía, ¿verdad?, dijo Ana María. Su voz era melódica, pero tenía un trasfondo metálico, una vibración que me hizo estremecer desde la base del cráneo. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, bloqueando mi salida y llenando el aire con una energía que se sentía como el calor previo a una tormenta eléctrica. Sí, respondí, bajando la vista hacia mis manos. Mis dedos temblaban visiblemente sobre las amarillentas páginas del libro. Hemos estado observándote, Lucía, continuó Elisa, acomodándose un mechón de pelo tras la oreja con una elegancia que me pareció depredadora. Eres tan pura. Tienes una tranquilidad que no encontramos en nadie más en este lugar. Todos aquí son tan básicos, tan ruidosos, tan vacíos. Tú, en cambio, pareces guardar secretos en ese silencio tuyo. Nos gusta eso. Queremos que seas parte de nosotras. En ese instante, una alarma ancestral se encendió en mi cerebro. Mi instinto me gritaba que cerrara el libro, que me levantara y corriera hasta que mis pulmones ardieran. Pero mi timidez, esa incapacidad de confrontar la voluntad ajena, me mantuvo clavada a la silla. Por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía pertenecer. No era una invitación, era una captura disfrazada de interés genuino. Y yo, hambrienta de un gramo de aceptación, mordí el anzuelo. Las semanas que siguieron fueron una neblina de extrañeza y una manipulación psicológica sutil. Ana María y Elisa me integraron en su rutina diaria de una manera que me hacía sentir más como una mascota de exhibición que como una compañera real. Me llevaban a centros comerciales exclusivos, me obligaban a probarme ropa que me hacía sentir disfrazada y me sentaban en el centro de sus círculos sociales, donde yo actuaba como un escudo de silencio mientras ellas destrozaban la reputación de los demás. Lo más perturbador era que ellas hablaban por mí. Lucía está cansada hoy, Lucía prefiere no opinar sobre esos temas. Yo me limitaba a sentir, sintiendo como mi propia voz se atrofiaba dentro de mi garganta por falta de uso, convirtiéndome en un accesorio de su vanidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo en su mansión, una construcción de techos altísimos y pasillos fríos que siempre olía a cera vieja a pesar de los ambientadores caros, empecé a notar que su amistad tenía un trasfondo raro. A veces las encontraba susurrando en una lengua que no era español, una lengua llena de sonidos guturales que hacían que el aire de la habitación se sintiera más pesado. Hablaban del rastro de la cordera, de la apertura del flujo y cosas que yo no comprendía. Cuando yo preguntaba qué significaban esas cosas, ellas se echaban a reír con un sonido que recordaba a cristales rompiéndose en una bandeja de plata. No te preocupes por eso, Lucía, decía Elisa, acariciándome el antebrazo con sus dedos gélidos. Son solo juegos de nuestra familia. Tradiciones antiguas que nos mantienen unidas. Un viernes por la tarde, después de clases, me llevaron a una tienda de antigüedades en una zona del centro que yo no conocía.
El local estaba atestado de muebles cubiertos con sábanas blancas y vitrinas llenas de objetos que parecían haber sido arrancados de un museo de horrores religiosos. Allí, un anciano de ojos blanquecinos y piel como pergamino les entregó una pequeña caja de madera de cedro que desprendía un olor acre. «Aquí tienes tus amuletos, Lucía», dijo Ana María con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos azules. Sacó de la caja una pulsera de hilo negro. Al tacto, el hilo era áspero, rígido, como si estuviera hecho de cabello humano trenzado que aún conservaba un rastro de grasa orgánica. En el centro, colgaba una cuenta de hueso amarillento, tallada con una precisión microscópica que representaba un ojo cerrado con 3 lágrimas que terminaban en puntas de flecha. «No te la quites por nada del mundo», me ordenó Elisa, mientras me abrochaba la pulsera con una fuerza innecesaria. Sentí un pinchazo agudo en la muñeca, como si una aguja invisible se hubiera enterrado en mi piel. La zona alrededor del hilo se puso roja de inmediato, pero ellas me aseguraron que era una reacción normal, que el objeto debía reconocer mi sangre para protegerme. Luego me dieron el collar, una mano de plata vieja, con los dedos crispados en una posición de garra. El metal estaba tan frío que, al apoyarse sobre mi pecho, sentí que mi respiración se cortaba por un segundo. A partir de ese día, mi realidad empezó a fracturarse. Empecé a sufrir de insomnio y pesadillas recurrentes que se sentían más reales que la vigilia. Soñaba que caminaba por un campo de trigo negro bajo un cielo que sangraba una luz rojiza. Cientos de ovejas me rodeaban, pero al acercarse, veía que no tenían rostros animales, sino máscaras de porcelana blanca con facciones humanas fijas en una mueca de dolor. Sus balidos eran gritos de mujeres que pedían clemencia. En el centro del campo, una figura alta, envuelta en lana sucia y costras de sangre seca, me señalaba con un dedo de hueso pelado, repitiendo mi nombre con una voz que sonaba como el crujido de una tumba abriéndose. En el mundo físico, mi salud se deterioró con una rapidez espantosa. Empecé a perder el cabello por mechones, mi piel se volvió de un tono gris cadavérico y mis ojos se hundieron en sus cuencas, rodeados de unas ojeras tan profundas que parecían marcas de golpes. Pero lo más aterrador era la pulsera. El hilo negro parecía estar fundiéndose con mi carne. A veces, en el silencio de la noche, podía jurar que veía el hilo moviéndose bajo mi piel, como un parásito reptando por mi antebrazo hacia el corazón. Cuando se lo comentaba a Ana María y Elisa, ellas simplemente me daban unas cápsulas rojas que decían ser vitaminas, pero que me sumían en un letargo del que despertaba con el sabor del hierro en la boca. La invitación a la pijamada llegó en la última semana de noviembre. «Es el cierre de nuestra hermandad», dijeron. Me llevaron a la casa de campo de la familia de Ana María, una estructura de piedra volcánica rodeada de un bosque de pinos que siempre parecía estar susurrando conspiraciones. En la casa no había padres, ni servicio doméstico, ni ruidos de civilización. Solo el viento que golpeaba las ventanas y un frío que se metía por las costuras de la ropa. Esa noche, después de una cena que me dejó un regusto amargo en la garganta, me llevaron al sótano. Al abrir la puerta pesada de madera, el olor me golpeó como una agitación física. Era una mezcla de amoníaco, sebo quemado y carne rancia. El sótano era una estancia circular de piedra rústica. En el centro, habían dibujado un círculo enorme con una sustancia blanca que parecía ceniza. Había 6 velas negras, gruesas, hechas de una grasa animal que desprendía un humo negro y aceitoso que se pegaba a las paredes. «Entra en el círculo, Lucía», dijo Ana María. Su voz ya no tenía rastro de la dulzura fingida de la escuela. Era la voz de un ejecutor. Mi timidez y mi debilidad física me impidieron resistirme. Me senté en el centro del círculo, sintiendo el frío glacial de la piedra atravesando mi ropa. Elisa se colocó detrás de mí y, con una violencia que me hizo soltar un gemido, me echó la cabeza hacia atrás, exponiendo mi garganta. Ana María sacó una navaja de obsidiana, negra como el fondo de un pozo,
y empezó a recitar algo que no logré comprender muy bien. Me sentía aletargada, algo mareada y no comprendía qué está sucediendo realmente. De repente, sentí un dolor en la nuca. Elisa me había hecho un pequeño corte. Me quedé completamente paralizada del horror, no podía mover un músculo, no podía gritar, ni siquiera podía cerrar los ojos. Solo podía observar con un horror absoluto cómo Ana María se cortaba la palma de la mano y dejaba que su sangre goteara sobre la cuenta de hueso de mi pulsera. «Eres tan perfecta, Lucía», susurró Ana María, pegando sus labios a mi oído. «Gracias por aceptar llevar nuestra podredumbre. Gracias por ser el recipiente de la decadencia, la vejez y los pecados. A partir de este momento, tu juventud es nuestra, tu belleza es nuestra, tu suerte es nuestra. Y todo lo que nosotras desechemos, todo el dolor que debíamos sentir nosotras, eso será tuyo para siempre». En ese instante, el sótano se llenó de un balido atronador que hizo vibrar mis huesos. De las sombras más profundas de la habitación emergió la entidad de mis pesadillas. Era un ser masivo, cubierto de lana ensangrentada, con extremidades que terminaban en pezuñas y un rostro de porcelana agrietada que exudaba un vapor negro. La criatura se acercó a mí y puso su mano de hueso sobre mi pecho. Sentí un vacío insoportable, como si me hubieran succionado la conciencia con una bomba de vacío. Mi visión se apagó en un estallido de estática gris. Desperté al amanecer en el asiento trasero de uno de los coches de los padres de Elisa, estacionado frente a mi casa. No recordaba el trayecto. Me sentía como si hubiera envejecido décadas en una sola noche. Al mirarme en el espejo, solté un grito que apenas fue un susurro roto. Mi piel estaba llena de manchas de vejez, mis labios estaban blancos y escamosos, y mi mirada reflejaba una fatiga existencial que no me pertenecía. En el instituto, la traición se consumó. Ana María y Elisa ya no me hablaban. Me ignoraban por completo, tratándome como a un objeto invisible y molesto. Pero el desprecio no era lo peor era verlas a ellas. Se veían radiantes, casi divinas. Sus rostros eran de una perfección que dolía a la vista, obtenían todo lo que deseaban con un solo gesto y su risa era el sonido del éxito absoluto. Yo, en cambio, me convertí en un espectro. Los profesores me miraban con un asco mal disimulado, y mis compañeros se alejaban de mí diciendo que yo olía a lana mojada y a animal muerto. La actividad paranormal en mi casa se volvió insoportable. Las bombillas explotaban cuando yo entraba en una habitación. Los espejos mostraban a la entidad de porcelana parada siempre detrás de mí, acariciándome la nuca con sus dedos de hueso. Escuchaba el sonido de pezuñas caminando por el pasillo a las 3 de la mañana, deteniéndose justo frente a mi puerta. Una noche, desperté y vi a Ana María y Elisa flotando al pie de mi cama. No eran sus cuerpos físicos, sino sus proyecciones astrales, hermosas y brillantes, que se burlaban de mí mientras la criatura de lana me clavaba sus garras en el abdomen para drenar lo último que me quedaba de vida. «Déjame morir, por favor», suplicaba yo en medio de la parálisis del sueño. «Todavía no, pequeña cordera», susurraba la voz de porcelana. «Aún tienes mucha vitalidad que entregar a tus dueñas. Ellas necesitan que sufras para que ellas puedan gozar». Al borde del suicidio, recordé las historias de mi abuela sobre mi tía Matilde, una mujer que vivía recluida en la Sierra de Guerrero y de la que mi familia hablaba con miedo. Tomé los pocos ahorros que tenía y escapé de casa, impulsada por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. Llegué al pueblo de Matilde tras un viaje que se sintió como un descenso a los infiernos. Su casa era una choza de adobe rodeada de plantas de ruda, pirul y círculos de sal. En cuanto bajé del transporte, Matilde salió a mi encuentro. No hubo abrazos. Me lanzó un puñado de sal y ceniza a la cara y me golpeó con un ramo de hierbas amargas con una fuerza sorprendente. «Lárgate de aquí, maldita», gritó con una voz que parecía venir de la tierra. «Traes el aliento de la bestia cosido a la piel. Tía, por favor, ayúdeme. Me están matando».
Grité, rompiendo en llanto. Me quité la camisa y le mostré la espalda. Matilde se quedó en silencio absoluto. Mi columna vertebral estaba marcada de arriba a abajo con el símbolo del ojo cerrado, pero las cicatrices estaban negras, calientes al tacto y supuraban un líquido espeso que olía a azufre y a carne quemada. Esas malditas te han usado como un pararrayos espiritual, explicó Matilde mientras me llevaba al interior de su choza. Te hicieron un ritual de intercambio de sombra. Tú estás cargando con su vejez, sus enfermedades y el karma podrido de su sangre para que ellas puedan ser reinas. Es un pacto de sangre que solo se rompe con sangre. Lo que siguió fue un exorcismo folclórico de 3 días y 3 noches que casi me arranca la vida. Matilde me encerró en un cuarto sin ventanas, saturado con el humo de sahumerios de copal, azufre y plumas de cuervo. Me obligó a beber brebajes de hierbas que me hacían vomitar masas negras de pelo humano y dientes pequeños que no eran míos. El dolor era tan intenso que perdí la noción de quién era. Sentía que mi propia piel se estaba despegando de mis huesos. Durante la última noche, la entidad de porcelana intentó derribar la casa de Matilde. Las paredes de adobe crujían bajo el impacto de golpes invisibles. Escuchábamos las voces de Ana María y Elisa gritando desde el viento, exigiendo que volviera con ellas, diciendo que yo era su propiedad por derecho de sacrificio. La sangre entregada por miedo no tiene raíz en esta tierra. Rugía Matilde, golpeando el suelo con una vara de hierro bendecida. Regresa la podredumbre a sus dueñas originales. Que la porcelana se quiebre y que la carne reclame lo que es suyo por justicia divina. Matilde tomó un cuchillo de obsidiana idéntico al que vi en aquel sótano y, con un movimiento rápido, me cortó el hilo negro de la muñeca. El hilo no cayó al suelo, saltó de mi brazo como una víbora furiosa y emitió un chillido humano antes de consumirse en una llama azulada. En ese instante, sentí un estallido en mis oídos y un alivio tan profundo que sentí que flotaba. Me desmayé. Cuando desperté, Matilde estaba sentada a mi lado, fumando un cigarro de tabaco fuerte. Tenía la cara manchada de ceniza, pero sus ojos estaban tranquilos. Se acabó, Lucía. El nudo está deshecho. Pero escucha bien, lo que ellas perdieron, el diablo se los va a cobrar por duplicado ahora. No vuelvas a mirar atrás. Regresé a la ciudad semanas después, tras un periodo de recuperación lenta. Mi salud volvió, pero mi rostro nunca volvió a ser el de antes, me quedaron unas líneas finas de expresión y una mirada que sabe demasiado sobre el dolor. De Ana María y Elisa me enteré por los periódicos, un incendio repentino y sin explicación en la mansión de los padres de Ana María las dejó a ambas con quemaduras de 3er grado. Los médicos informaron que su piel se caía a pedazos por una necrosis extraña, como si su carne hubiera decidido morir antes que sus cuerpos. Sus familias perdieron toda su fortuna en juicios y fraudes que salieron a la luz esa misma semana, como si la suerte les hubiera escupido en la cara. Ahora, cuando camino por la calle, ya no agacho la cabeza. He aprendido que el silencio puede ser una debilidad, pero también una fuerza si sabes cuándo romperlo. A veces, en las noches de viento frío, me parece escuchar un leve balido en la lejanía. Hay un tipo de desesperación que no se grita, sino que se mastica en silencio, como un trozo de cuero viejo, rancio y endurecido que se queda atrapado entre los molares, obligándote a saborear tu propia miseria hora tras hora, día tras día. Es esa desesperación que te oprime el pecho con la fuerza de una prensa hidráulica industrial cada vez que miras el saldo de tu cuenta bancaria y el número rojo parece una herida abierta, palpitante, que se burla de tu existencia misma. Es el sonido de las pisadas del casero retumbando en el pasillo de madera carcomida, un ritmo seco, metálico y demandante que te obliga a contener el aliento en la oscuridad absoluta de tu cuarto, rogando a cualquier dios en el que ya no crees que pase de largo, que se olvide de tu puerta solo por una noche más. Es cuando el hambre deja de ser una simple sensación gástrica para convertirse en un huésped permanente, un parásito inteligente y voraz que se enrosca en tus entrañas y devora, poco a poco, no solo tu energía física,
sino tu misma voluntad de seguir siendo un hombre honrado en un mundo que premia la crueldad. Mi nombre es Julián. Hace 3 años, yo no era más que un fantasma caminando entre los vivos, una cáscara vacía, amarillenta y cóncava que deambulaba por las calles de una ciudad que parecía diseñada específicamente para aplastar a cualquiera que no tuviera un apellido de renombre o una cuenta bancaria con 6 ceros. Vivía en un apartamento que olía a moho milenario, a humedad estancada en los cimientos que nunca veía la luz del sol y a los sueños podridos de todos los miserables que habían fracasado en esas mismas 4 paredes antes que yo. El edificio estaba situado en un barrio donde la esperanza se había jubilado hacía décadas, un lugar donde el aire se sentía más pesado, cargado de hollín y resentimiento, y donde el sol nunca llegaba a calentar del todo, como si la luz misma tuviera miedo de ensuciarse al tocar nuestras aceras. Las paredes de mi vivienda eran tan delgadas que la privacidad era un mito de tiempos mejores. Cada maldita noche, el sonido de las discusiones ajenas por el precio del gas, el llanto desgarrador de los niños que se dormían con el estómago vacío y el zumbido eléctrico de los televisores viejos se filtraba por las grietas del yeso, recordándome que la pobreza no es solo la falta de dinero, es una erosión lenta, sistemática, ruidosa y cruel de la dignidad humana. Yo no buscaba el mal. Al principio, solo buscaba una pequeña grieta, un fallo en el sistema, una salida de emergencia en el muro de mi propia ruina. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, en un almacén colosal situado en los límites industriales de la ciudad, un complejo de hormigón y lámina que parecía devorar la juventud de sus empleados. No lo encontré en un foro de internet para adolescentes aburridos, ni en un libro de ocultismo barato con portadas de colores chillones que venden en las estaciones de metro. Me lo susurró un anciano llamado Don Mario, un hombre que parecía haber sido escupido por el tiempo mismo, una reliquia de carne y hueso que se negaba a morir. Su piel tenía la textura y el color del cuero viejo dejado a la intemperie durante un siglo, surcada por arrugas que parecían caminos trazados hacia un pasado oscuro que nadie en su sano juicio quería recordar. Sus ojos tenían un brillo turbio, tornasolado, similar al de los charcos de aceite que se forman en los talleres mecánicos después de una tormenta ácida, una mirada que te hacía sentir desnudo, expuesto en todas tus debilidades. Don Mario era el encargado de la limpieza profunda en el muelle de carga, un hombre que se movía entre las sombras de los contenedores con una agilidad inquietante, casi animal, que no correspondía en absoluto a su espalda encorvada y sus manos temblorosas. Nadie sabía de dónde venía realmente, pero todos los estibadores, incluso los más rudos y violentos, le tenían un respeto que rozaba el pavor supersticioso. Me observaba durante días mientras yo arrastraba los pies por el almacén, con la mirada perdida en el suelo de cemento y los hombros hundidos por el peso de una existencia que ya no podía costear. ¿Quieres que la suerte te mire a la cara de una vez por todas, muchacho? Me preguntó una noche de noviembre, mientras compartíamos el escaso calor de un cigarrillo barato bajo la lluvia helada que azotaba el muelle de carga. Sus palabras salieron envueltas en un vaho espeso que parecía no disiparse con el viento, como si sus pensamientos tuvieran un peso físico y sulfuroso. Yo lo miré con el escepticismo amargo del que ya no espera milagros ni de la religión ni de la suerte. La suerte es una mentira diseñada para que los pobres sigamos comprando lotería, don Mario, respondí, exhalando un humo que sabía a ceniza, derrota y cansancio crónico. Para nosotros solo hay trabajo hasta que el cuerpo se rompa y una tumba pequeña que nadie visitará. Ahí es donde te equivocas, Julián. Dijo él, acercándose tanto que pude oler el rancio aroma de su aliento, una mezcla de tabaco viejo, humedad de cripta y algo metálico, punzante, como el olor que queda en las manos después de contar miles de monedas oxidadas. La suerte no es un azar, no es un dado que cae por capricho. La suerte es una entidad viva. Es una perra hambrienta, vieja y ciega que vaga por los callejones de la realidad. Si la ignoras, te muerde los talones por la espalda. Pero si sabes cómo alimentarla, si conoces el precio exacto de su banquete y el sabor de su plato favorito, puede lamerte la mano y traerte los tesoros que otros,
más descuidados, pierden en la oscuridad de sus excesos. Don Mario me explicó con un detalle que me erizó cada vello del cuerpo que el mundo que vemos es solo una costra fina, una cáscara de huevo que oculta un abismo de intercambios energéticos brutales y silenciosos. Me habló de un ritual antiguo, un pacto de sangre con un ser conocido en los círculos más proscritos como el cobrador. No era un demonio en el sentido bíblico, ni un ángel caído con pretensiones de grandeza, era un recolector de deudas universales. Alguien que recolecta la miseria y el dolor de unos para entregar la abundancia y la gloria a otros, siempre bajo la estricta, matemática y violenta ley de la compensación de sombras. Me habló de cómo él mismo había visto a hombres mediocres, casi analfabetos, convertirse en magnates de la industria de la noche a la mañana, y como otros, que lo tenían todo, terminaban secos, vacíos y con los ojos en blanco en callejones sin nombre, pagando el interés de lo que habían pedido prestado. Para llamarlo, necesitas 7 monedas de plata pura. Continuó el anciano, bajando la voz hasta convertirla en un siseo que parecía vibrar directamente en la base de mi cráneo, como una aguja de hielo. Pero escucha bien, Julián, porque en este detalle reside tu vida o tu condena eterna, no sirven las monedas que han pasado por el sucio y grasiento comercio de los hombres. No sirven los pesos, ni los dólares, ni las monedas antiguas encontradas en un cajón de un abuelo muerto. Esas ya están manchadas, infectadas por la avaricia, el sudor y las lágrimas de otros que las desearon con desesperación. Tienen que ser monedas que no hayan comprado nada nunca. Plata virgen, fundida y moldeada exclusivamente para este propósito, con el fuego de una voluntad inquebrantable. Y necesitas un lugar que haya sido un santuario del dolor. Un lugar donde la tierra haya bebido el miedo y el sufrimiento de los seres vivos durante décadas. Solo allí el velo es lo suficientemente fino para que él te escuche y se digne a cruzar. Esa noche, al volver a mi apartamento, el silencio de mi habitación se sintió como una tumba abierta esperando su ocupante. Miré mis manos agrietadas y pensé en mi madre, que se consumía en una cama de hospital sin que yo pudiera pagar un tratamiento digno. Pensé en mi hermana, que vendía su tiempo y su alma por propinas miserables en un bar de mala muerte. Gasté lo último que me quedaba, incluso el dinero que tenía reservado para el alquiler del mes próximo, en comprar plata en bruto a un joyero clandestino que operaba en un sótano infecto del centro de la ciudad. El hombre, un tipo con los dedos quemados por el ácido y ojos que no parpadeaban, fundió la plata frente a mis ojos en un crisol de cerámica negra. Vertió el metal líquido, que brillaba con una luz blanca y espectral, en moldes circulares perfectos, sin grabados, sin inscripciones, sin ninguna marca humana que pudiera reclamar su propiedad. Cuando me las entregó, envueltas en un trapo de lino negro, las 7 monedas pesaban en mi bolsillo como si fueran de plomo sólido. Eran frías al tacto, de un frío que parecía quemar la piel, con un brillo lunar y letárgico que parecía absorber toda la luz de la bombilla de mi cuarto en lugar de reflejarla, creando un pequeño agujero de sombra a su alrededor. Durante las 2 semanas siguientes a la obtención de las monedas, me convertí en un observador obsesivo de las fases lunares y de la degradación de mi propio entorno. Don Mario me había advertido con una severidad que me helaba la sangre. El cobrador solo atiende sus asuntos cuando la luna está en su fase menguante, justo cuando el mundo se está quedando a oscuras y los velos entre lo que es y lo que no es se vuelven tan delgados como el papel mojado bajo la lluvia. Cada noche, desde la pequeña ventana de mi cocina, observaba cómo el disco plateado se iba reduciendo, convirtiéndose en una uña afilada que parecía rasgar el cielo nocturno. Sentía que el tiempo se agotaba, no solo para el ritual, sino para mi propia cordura. Las monedas de plata virgen, guardadas en el fondo de un cajón, parecían emitir un zumbido sordo que vibraba en las paredes del apartamento, un sonido que solo yo podía escuchar y que me impedía conciliar el sueño. El lugar que finalmente elegí para el encuentro no fue una decisión al azar. Se trataba del sótano de una antigua curtiduría abandonada en las afueras de la ciudad, un edificio de ladrillo rojo devorado por la maleza, el salitre y el olvido absoluto.
Durante décadas, en ese lugar, miles de animales habían sido sacrificados, colgados de ganchos oxidados y desollados mientras sus cuerpos aún emitían vapor por el calor residual de la vida. El suelo de tierra negra en las profundidades más abyectas de la estructura estaba saturado de sangre animal fermentada, químicos corrosivos como el cromo y el arsénico, y una grasa podrida que el tiempo no había logrado borrar, sino que había convertido en una costra negra y pegajosa. El olor que emanaba de aquel lugar era una mezcla nauseabunda que te quemaba los receptores nasales, una esencia de muerte estancada, de materia orgánica que se negaba a reintegrarse en el ciclo de la vida. Era, en palabras de don Mario, el santuario del dolor perfecto. Llegué allí a la medianoche exacta de un jueves de luna menguante. El viento soplaba con una violencia inusual, aullando entre las vigas rotas de la curtiduría como si miles de fantasmas estuvieran siendo desollados de nuevo. El silencio en el interior del edificio, sin embargo, era tan denso que se sentía físico, una presión en los tímpanos que me hacía sentir como si estuviera sumergido en un tanque de aceite helado. Bajé las escaleras de madera crujiente, cada peldaño soltando un quejido que resonaba en la inmensidad del sótano como el disparo de un arma de fuego. Mis botas se hundían en una mezcla de polvo y restos óseos pulverizados. Llevaba conmigo las 7 monedas pesadas, una vela de cebo de cabra negra que olía a rancio, un cuchillo de cocina con el filo recién pasado por la piedra y el pequeño frasco con mi propia orina, el rastro de mi identidad que el cobrador usaría para rastrear mi linaje. Al llegar al fondo del sótano, el frío cambió de naturaleza. Ya no era el frío climático del invierno exterior, sino un frío seco, absoluto y primordial que parecía emanar directamente del centro de una tierra muerta. Mis manos temblaban no solo por la temperatura, sino por la conciencia de que estaba a punto de romper una puerta que nunca más podría cerrarse. Encendí la vela de cebo. La llama no era de un naranja cálido, sino de un color azul verdoso errático y enfermizo que proyectaba sombras alargadas, vibrantes y deformes sobre las paredes cubiertas de un moho que parecía palpitar. Siguiendo las instrucciones de don Mario al pie de la letra, dibujé un círculo en la tierra negra con la punta del cuchillo, asegurándome de que el trazo fuera continuo y profundo. En el centro exacto del círculo, coloqué las 7 monedas de plata virgen en una formación de estrella de 7 puntas, una geometría que desafiaba la calma del lugar. Vertí el líquido del frasco sobre el metal, viendo cómo el brillo de la plata se empañaba instantáneamente bajo el rastro de mi propio cuerpo. Luego, llegó el momento del sacrificio real. Tomé el cuchillo y, apretando los dientes hasta que me dolió la mandíbula, me hice un corte transversal y profundo en la palma de la mano izquierda. La sangre, caliente, espesa y oscura bajo la luz azul, brotó con una fuerza sorprendente y goteó directamente sobre el centro de la estrella de plata. El metal siseó al contacto con mi sangre, liberando un vapor que olía a ozono y a hierro quemado. Invoco al que camina por debajo del hambre. Recité, mi voz quebrada por el terror primario que ahora inundaba mis venas. Invoco al cobrador de las deudas del mundo, al que no tiene rostro pero cuenta cada moneda perdida. Ofrezco mi sangre, ofrezco mi rastro y ofrezco mi voluntad indómita. Dame la llave de la abundancia que otros desperdician con arrogancia y toma de mí lo que sea justo para equilibrar la balanza. Que mi carencia sea saciada con el exceso ajeno. Al principio, no hubo respuesta. Solo el sonido de mi propia respiración agitada y el goteo rítmico de mi sangre golpeando la tierra. Pero entonces, el aire en el sótano empezó a espesarse de tal manera que cada inspiración se sentía como tragar arena húmeda. El suelo empezó a vibrar con una frecuencia tan alta que mis dientes empezaron a castañear incontrolablemente y los huesos de mis pies parecieron crujir. Las 7 monedas de plata virgen empezaron a brillar con una intensidad blanca, eléctrica e insoportable, una luz que no iluminaba el sótano, sino que parecía abrir agujeros negros en la tela misma de la realidad. Y entonces, lo escuché. Un sonido que nunca olvidaré mientras me quede un gramo de conciencia. Pasos. Pasos lentos,
pesados, deliberados, que venían de un rincón del sótano donde no había más que paredes de piedra sólida y escombros. Era el sonido de alguien, o algo, arrastrando una bolsa inmensa llena de metal oxidado sobre un suelo de grava y cristal roto. El tintineo era constante, un clac-clac rítmico que marcaba el avance de una presencia que el mundo material nunca debió conocer. De las sombras más profundas, donde la luz azul de mi vela moría, emergió la figura del cobrador. Era más alto de lo que imaginaba, una silueta esquelética cuya piel tenía el color y la textura de un gris metálico, estirada hasta el punto de ruptura sobre una estructura ósea que no parecía humana. No tenía ojos. En su lugar, había dos hendiduras horizontales y profundas que supuraban constantemente un líquido plateado y denso, similar al mercurio, que corría por sus mejillas y caía al suelo sin hacer ruido. Su cuerpo no estaba vestido, sino envuelto en una red intrincada de cadenas finísimas y oxidadas que se enterraban directamente en su carne viva, tintineando con cada movimiento espasmódico que realizaba. Pero lo más espantoso, lo que me hizo querer arrancarme los ojos para dejar de ver, era su boca. No era una boca horizontal. Era una hendidura vertical y violenta que iba desde la base de su nariz hasta el centro de su esternón. Estaba llena de miles de dientes pequeños, amarillentos y afilados como agujas de coser, que se movían de forma independiente, como si cada diente fuera un organismo vivo buscando algo que triturar. La entidad se detuvo justo al borde del círculo de tierra que yo había dibujado. No habló con cuerdas vocales, ni emitió sonido alguno por su boca vertical. En su lugar, sentí su voz directamente en el centro de mi cerebro, una cacofonía de miles de susurros solapados. Eran las voces de todas las personas que en ese mismo instante estaban pidiendo dinero, comida o una oportunidad para salir de la miseria. Era el sonido del hambre del mundo concentrado en un solo pensamiento. ¿Es este el rastro del hambriento que se atreve a llamarme? Preguntó la voz, y sentí que mi cráneo se dilataba ante la presión de esa vibración metafísica. ¿Es esta la sangre de aquel que prefiere el brillo de la plata a la paz de su propio espíritu? Habla, Julián, antes de que el silencio te devore. Sí, respondí, con el cuerpo sacudido por espasmos de puro pánico, mientras mi mano herida seguía alimentando la tierra. Soy yo. Quiero la suerte que el mundo me ha negado. Quiero que el dinero deje de ser mi verdugo y se convierta en mi esclavo. Estoy harto de ser el que carga las cajas del banquete ajeno. La entidad extendió una mano de dedos largos, cuyas uñas tenían la forma de monedas afiladas y cortantes. Con una lentitud que torturaba mis nervios, recogió una de las monedas de plata virgen de la estrella de tierra. Se la llevó a su espantosa boca vertical. Escuché el sonido seco, violento y cristalino de la plata pura siendo triturada por sus miles de dientes. El metal se convirtió en ese líquido plateado que resbaló por su tórax, mezclándose con las cadenas. Una moneda por cada año de gracia, sentenció la voz del cobrador. 7 años donde la suerte será tu sombra más fiel y el oro te buscará como el agua busca el cauce. Pero recuerda bien la ley, pequeño parásito, en el universo nada se crea de la nada. La suerte es un flujo desplazado, una energía que se roba de un lugar para ponerla en otro. Lo que tú ganes con alegría, alguien más lo perderá con desesperación en la misma medida exacta. Y cuando el ciclo de 7 años se cierre, yo vendré a cobrar el interés de la deuda, y el interés de este despacho siempre se paga en carne. El regreso de la curtiduría fue como despertar de un sueño febril en una habitación llena de humo. La herida en mi mano, que debería haber requerido puntos y antibióticos, se cerró en menos de 3 horas, dejando tras de sí una cicatriz nacarada, casi blanca, que brillaba débilmente en la oscuridad. Esa misma mañana, la suerte, o más bien esa fuerza robada que el cobrador había inyectado en mi vida, comenzó a operar con una precisión aterradora. Recibí una llamada de un abogado de oficio informándome que un pariente lejano, alguien cuyo nombre apenas recordaba de los relatos borrosos de mi madre, había muerto en el extranjero dejando una herencia que,
tras los impuestos, sumaba más de 400.000 euros. Fue el primer golpe de remo en un océano de oro que estaba a punto de ahogarme. En cuestión de meses, mi vida se transformó en un escaparate de opulencia obscena. Compré un ático de mármol y cristal que dominaba toda la ciudad, un lugar donde el aire estaba filtrado y el silencio era tan caro que parecía sólido. Dejé el almacén y me convertí en un inversor de éxito, no porque supiera algo de finanzas, sino porque cada acción que compraba, por absurda o arriesgada que fuera, se disparaba en el mercado como si las leyes de la economía se doblegaran ante mi presencia. La gente me miraba con envidia, con admiración, buscaban mi cercanía esperando que mi toque de mira se les contagiara. Pero nadie veía lo que yo veía en el espejo cada mañana. La degradación física comenzó de forma sutil. Don Mario me había advertido sobre el hedor del cobrador y pronto entendí a qué se refería. A pesar de los jabones más caros, de los perfumes de nicho y de las duchas constantes, mi piel empezó a emitir un olor a rancio, a cuero viejo dejado en agua estancada, exactamente igual al aroma del sótano de la curtiduría. Era un olor que parecía emanar de mis poros, una fragancia de muerte química que los demás no lograban identificar pero que los hacía retroceder inconscientemente cuando me acercaba demasiado. Mis uñas se volvieron gruesas, grisáceas, con una dureza mineral que me obligaba a usar limas industriales para recortarlas. Pero el verdadero interés de la deuda no se cobraba en mi cuerpo, al menos no todavía. La ley de compensación de sombras del cobrador era implacable. Por cada millón que entraba en mi cuenta, la vida de los que yo amaba se desmoronaba en una espiral de tragedias estadísticas imposibles. Mi madre, que finalmente tenía los mejores médicos y las medicinas más costosas que el dinero podía comprar, murió de una infección hospitalaria fulminante, una bacteria imposible que devoró sus pulmones en una sola noche, justo el día en que yo cerré mi primer negocio de 10 millones. Su mirada antes de morir no fue de paz, sino de un terror absoluto, como si viera algo parado justo detrás de mi hombro, algo envuelto en cadenas oxidadas. Mi hermana, a quien le compré una casa y un futuro, no tuvo mejor suerte. La depresión la alcanzó en su momento de mayor seguridad financiera. Se convirtió en una sombra de sí misma, consumida por una melancolía que ningún psiquiatra podía explicar, hasta que una tarde de lluvia, la encontraron en su bañera de mármol, con las muñecas abiertas y una nota que solo decía, «El aire pesa demasiado, Julián». Alguien está contando mis respiraciones. Yo sabía quién era. Sabía que por cada lujo que yo disfrutaba, la balanza se inclinaba en el otro extremo de mi estirpe. Me convertí en un hombre rico, sí, pero también en un hombre solo, rodeado de una fortuna que olía a sangre animal y a moho. Mis noches eran un infierno de insomnio. En el silencio de mi ático de lujo, podía escuchar el clac-clac rítmico de las cadenas del cobrador arrastrándose por el pasillo de mi casa. A veces, encontraba pequeñas escamas de plata trituradas sobre mis alfombras persas o el rastro plateado y viscoso de líquido que supuraba la entidad en los marcos de mis puertas. 7 años. Ese era el trato. Durante los primeros 5, intenté deshacerme del dinero, donarlo, quemarlo, pero era inútil. Si perdía 100.000, ganaba 1.000.000 en la lotería al día siguiente. El cobrador no permitía que su inversión se perdiera. Él quería que yo fuera el hombre más rico del cementerio. Mi aspecto para el 6.º año era el de un cadáver viviente envuelto en seda. Mi piel se había vuelto grisácea y mis ojos tenían ahora ese brillo turbio y aceitoso que había visto en don Mario. Entendí entonces que don Mario no era un sabio, sino un deudor que había sobrevivido a su propio ritual, pero a un precio que yo aún no alcanzaba a comprender. Faltando solo meses para el final del ciclo, me encerré en mi mansión, cubriendo todos los espejos con paños negros. Ya no podía soportar ver mi reflejo, mis dientes se estaban multiplicando, pequeñas agujas amarillentas empezaban a brotar de mis encías, y mi boca empezaba a doler con una punzada vertical que me partía el rostro desde la nariz hasta la barbilla. El interés se estaba manifestando. El cobrador no solo venía a por su pago,
venía a convertir al deudor en una extensión de su propia jerarquía de sombras. El último mes del 7º año fue una lenta agonía de transformación y silencio. Mi ático, aquel monumento al éxito que una vez fue mi orgullo, se convirtió en una cripta de cristal. El aire acondicionado, por más que se ajustara, solo expulsaba ráfagas de un frío sepulcral que traía consigo el eco de lamentos lejanos. Ya no podía ingerir comida sólida, mis nuevos dientes, esas agujas de hueso y plata que brotaban por miles en mis encías, trituraban mi propia lengua si intentaba masticar. Me alimentaba de líquidos espesos que sabían a óxido, mientras sentía como mi columna vertebral se alargaba y se volvía flexible como una cadena. La noche del aniversario exacto, la realidad simplemente se rasgó. No hubo truenos ni relámpagos, solo un silencio absoluto que hizo que mis oídos sangraran ese líquido plateado que ya conocía bien. Las luces de la ciudad, visibles desde mis ventanales, se apagaron una a una, dejando mi hogar en una penumbra azul verdosa. Me arrastré hacia el centro del salón, donde el mármol de Carrara empezó a agrietarse, dejando brotar la tierra negra, ácida y podrida de la curtiduría. El olor a carne desollada era ahora tan fuerte que se podía tocar. El tiempo de la gracia ha expirado, deudor. La voz del cobrador no retumbó en las paredes, sino que nació desde dentro de mis propios pulmones, desgarrándome al salir. De un suelo de tierra emergió la entidad, pero esta vez no venía sola. Detrás de él, arrastrándose con movimientos espasmódicos, vi a don Mario. Pero ya no era un anciano, era una criatura grisácea, envuelta en cadenas que lo unían perpetuamente al cobrador. Sus ojos eran hendiduras que lloraban mercurio y su boca vertical se abría en un grito mudo que revelaba el vacío que ahora era su alma. «Míralo bien, Julián», susurró la entidad, extendiendo una mano cuya uña me rozó la frente, quemándome como el ácido. «Él te trajo a mí para que su peso fuera más ligero. Ahora, tú debes hacer lo mismo. Tu fortuna ha sido pagada con la salud de tu madre, la cordura de tu hermana y el futuro de tu linaje. No queda nada de valor en tu mundo. Eres una cáscara llena de plata robada». Con un movimiento violento, el cobrador hundió su mano en mi pecho. No sentí dolor físico, sino una succión espiritual que me vació por completo. Vi mi vida entera pasar ante mí, pero no como recuerdos, sino como una serie de deudas pendientes. Cada euro que gané apareció ante mis ojos como una mancha de sangre sobre la cara de mis seres queridos. La entidad me levantó del suelo y sentí como mis huesos se soldaban a las cadenas oxidadas que colgaban de su cuerpo. «Tu castigo no es la muerte», sentenció el cobrador mientras me arrastraba hacia el agujero de tierra negra. «Tu castigo es la eternidad del hambre. Serás el susurro que tiente a los desesperados. Serás el que funde la plata en los sótanos infectos. Serás el eslabón que mantenga mi banquete siempre servido». Fui arrastrado hacia abajo, hacia el abismo que subyace a la curtiduría. Allí, en una dimensión de sombras y metal triturado, vi a miles de otros. Hombres y mujeres que una vez fueron poderosos, ahora reducidos a parásitos de gris metálico, masticando eternamente monedas de plata que nunca los sacian. El cobrador me arrojó a un rincón oscuro y me entregó una red de cadenas finas. «Espera a que alguien diga tu nombre en la oscuridad», me ordenó. «Espera a que un hombre mire su cuenta vacía y desee, con toda su alma, que la suerte le mire a la cara. Hoy, ya no sé cuántos siglos han pasado. El tiempo aquí no se mide en horas, sino en el crujido del metal entre los dientes. A veces, se me permite volver a la superficie. Me manifiesto como un anciano cansado en los muelles de carga, o como un joyero clandestino en un sótano sin luz. Busco a jóvenes como el Julián que alguna vez fui. Les ofrezco el cigarrillo del consuelo, les hablo de la plata virgen y les prometo 7 años de gloria. Y cuando aceptan, cuando veo el brillo de la ambición en sus ojos cansados, siento un alivio momentáneo. Porque sé que pronto, uno de ellos ocupará mi lugar en las cadenas, y yo podré, finalmente, ser triturado por la boca vertical del cobrador para convertirme en polvo de plata y dejar de existir.
Si estás escuchando esto y tu vida es una ruina, si crees que no tienes nada que perder, piénsalo de nuevo. Porque el cobrador no quiere tu dinero, ni tu casa, ni tu coche. Él quiere tu lugar en la eternidad del hambre. Y créeme, una vez que apagas la luz y entras en el círculo, ya no hay vuelta atrás. La plata siempre se cobra su peso en carne. Dicen que el amor es ciego, pero después de lo que le pasó a mi hermano Ángel, estoy convencida de que el amor es, en realidad, una enfermedad que te pudre el juicio antes de devorarte el alma. Mi nombre es Elena, y he pasado los últimos meses de mi vida tratando de entender en qué momento exacto perdimos a Ángel, o mejor dicho, en qué momento permitimos que esa mujer entrara en nuestra casa para convertir nuestra existencia en un funeral de larga duración. Ángel no era un hombre común. Tenía esa clase de bondad que hoy en día parece un defecto. Era un hombre de 30 años, con una sonrisa que siempre parecía pedir permiso y unos ojos claros que reflejaban una transparencia casi infantil. Trabajaba como restaurador de muebles antiguos, le gustaba devolverle la vida a las cosas rotas, acariciar la madera vieja, entender las vetas y los nudos como si fueran el mapa de una vida pasada. Era paciente, silencioso y profundamente protector conmigo. Éramos nosotros dos contra el mundo desde que nuestros padres nos dejaron, y yo siempre creí que nada podría romper ese vínculo. Hasta que apareció Lisbeth. Recuerdo perfectamente la tarde en que la vi por primera vez. Entró en el taller de Ángel con una silla Luis XV destrozada, pero nadie se fijó en el mueble. Lisbeth era de esas mujeres que detienen el tiempo cuando entran en una habitación. Era joven, quizá no llegaba a los 25, con una piel tan blanca que parecía hecha de porcelana fina y un cabello negro, denso y brillante, que caía por su espalda como una cascada de petróleo. Pero lo que más te golpeaba eran sus ojos, eran de un verde acuoso, casi eléctrico, que parecían observarte desde una profundidad que no era del todo humana. Tenía una elegancia innata, una forma de moverse que recordaba a un depredador que no tiene prisa porque sabe que su presa no tiene a dónde ir. Parecía tenerlo todo, dinero, juventud, una belleza que dolía mirar y una voz que sonaba como el terciopelo rozando una herida abierta. Ángel se enamoró de ella antes de que ella terminara de decir su nombre. Lo vi en la forma en que sus manos, siempre firmes con el formón y la gubia, empezaron a temblar ligeramente. Él, que siempre era comedido, empezó a hablar de ella como si fuera un milagro caído del cielo. Es diferente, Elena, me decía por las noches, mientras cenábamos en silencio. Tiene algo en la mirada, como si supiera cosas que los demás ignoramos. Siento que cuando me mira, realmente me ve. Yo, que siempre he sido más desconfiada, sentía un escalofrío cada vez que Lisbeth venía a buscarlo al taller. Había algo en su perfección que me resultaba repulsivo. Era demasiado perfecta, demasiado simétrica, como una máscara de cera que oculta algo que se está descomponiendo debajo. A medida que pasaban las semanas, Lisbeth fue absorbiendo la vida de Ángel con la eficacia de un parásito silencioso. Mi hermano dejó de salir con sus amigos, descuidó los encargos del taller y empezó a perder peso de forma alarmante. Sus mejillas, antes sonrosadas por el trabajo físico, se hundieron y unas ojeras violáceas empezaron a enmarcar sus ojos claros, que ahora parecían apagados, como si alguien hubiera soplado la vela que los iluminaba desde dentro. Lisbeth lo llevaba a todas partes, pero Ángel nunca parecía feliz, parecía hipnotizado, moviéndose en un estado de trance, siempre un paso por detrás de ella, obedeciendo a cada uno de sus gestos mínimos. Yo intenté advertirle. Una noche, cuando Lisbeth se fue dejándolo exhausto en el sofá, me senté a su lado. El olor en la habitación era extraño, no era el olor a serrín y barniz que siempre definía a mi hermano, sino un aroma dulzón y empalagoso, como flores muertas en agua estancada. Ángel, esta mujer no te hace bien, le dije, tomándole las manos, que estaban heladas. Mírate al espejo. Estás desapareciendo. Ella parece estar alimentándose de ti. Él me miró con una expresión que me heló la sangre.
No había rabia, solo una vacuidad infinita. No lo entiendes, Elena. Lisbeth es mi destino. Ella me ha enseñado que el amor no es lo que nos contaron. El amor es una entrega absoluta, un sacrificio. Ella dice que nuestras almas están unidas por hilos que vienen de mucho antes de nacer. Dice que sin ella, yo solo soy un trozo de madera sin tallar. Fue entonces cuando empecé a sospechar que Lisbeth no era solo una mujer hermosa con un carácter difícil. Empecé a encontrar cosas en los bolsillos de las chaquetas de Ángel. Pequeños saquitos de tela negra cosidos con hilo rojo, restos de cera de velas que olían a azufre, y una vez, escondido bajo su almohada, encontré un mechón de pelo negro trenzado con lo que parecía ser un nervio seco de algún animal pequeño. Yo no sabía nada de brujería en ese entonces, pero mi instinto me gritaba que mi hermano estaba siendo casado. Lisbeth resultó ser una bruja, pero no de las que salen en los cuentos con verrugas y escobas. Era una bruja de la nueva estirpe, de las que usan su belleza como un señuelo y su juventud como un arma. Ella no buscaba el amor de Ángel, buscaba su devoción absoluta, su fuerza vital para alimentar algo oscuro que llevaba dentro. Lo que yo no sabía, y lo que Ángel descubrió demasiado tarde, es que ella estaba preparando un ritual. Un amarre, pero no uno para mantenerlos juntos por afecto, sino uno para encadenar la voluntad de Ángel a la de ella hasta que no quedara nada más que un recipiente vacío. La personalidad de Ángel, antes vibrante y creativa, se borró por completo. Se convirtió en un sirviente silencioso en su propia casa. Lo veía caminar por los pasillos a oscuras, hablando solo en un idioma que yo no reconocía, mientras Lisbeth lo observaba desde las sombras con una sonrisa que ya no intentaba ocultar su malicia. Sus ojos verdes brillaban en la penumbra con una intensidad depredadora. Ella sabía que yo la observaba, sabía que yo sospechaba, y eso parecía divertirle. Un día, mientras Ángel estaba en el baño, ella se acercó a mí en la cocina. No dijo nada, solo me puso una mano en el hombro. El frío de sus dedos atravesó mi ropa y llegó hasta mis huesos. Él ya no es tuyo, Elena, me susurró al oído con esa voz de terciopelo. Él nunca fue de nadie hasta que yo decidí que sería mío. Desde ese día, el ambiente en la casa cambió. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y el sonido de 1000 agujas cayendo sobre el suelo de madera empezaba a escucharse cada vez que Lisbeth entraba en el cuarto de Ángel. Mi hermano ya no me miraba a los ojos. Se pasaba horas sentado frente a un espejo, repitiendo el nombre de ella como un mantra, mientras se clavaba pequeñas astillas de madera en las yemas de los dedos, sin mostrar ni un ápice de dolor. El horror apenas estaba comenzando, y yo, encerrada en mi propia impotencia, solo podía ver cómo el hombre que me había protegido toda la vida se convertía en la ofrenda de un altar que yo no alcanzaba a comprender. El aire en nuestra casa ya no era el mismo. Se había vuelto denso, con un regusto metálico que me arañaba la garganta a cada respiración, como si estuviéramos viviendo dentro de una herida abierta que se negaba a cicatrizar. La presencia de Lisbeth era como una niebla negra que se infiltraba por las rendijas de las puertas y se pegaba a los muebles que Ángel tanto amaba, opacando el brillo de la madera que él mismo había restaurado con tanto esmero. Yo pasaba las noches en vela, sentada en la oscuridad de mi cuarto, escuchando. Escuchaba el crujido de las tablas del suelo en la habitación de mi hermano, pero no era el paso firme y seguro de un hombre, era un arrastrar vacilante, rítmico, acompañado por un susurro monótono que subía y bajaba como una marea de agonía. Cierta noche, la curiosidad y el miedo por Ángel fueron más fuertes que mi instinto de supervivencia. Esperé a que la casa quedara en un silencio absoluto, ese silencio artificial y pesado que Lisbeth parecía imponer a los objetos, y caminé de puntillas hasta el cuarto de mi hermano. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue, de un tono rojizo enfermo y parpadeante, escapaba de allí. Lo que vi a través de aquella rendija me perseguirá hasta el día que me entierren. No había velas comunes iluminando la estancia. Lisbeth estaba de pie,
de espaldas a mí, con su largo cabello negro derramándose sobre sus hombros desnudos, que brillaban con un sudor oleoso y oscuro. Frente a ella, Ángel estaba sentado en una silla de madera tallada. Pero él ya no parecía mi hermano. Estaba desnudo de la cintura para arriba, y su piel, antes bronceada y sana, tenía ahora el color del papel viejo humedecido, estirada sobre unas costillas que sobresalían como cuchillas. Su rostro estaba inclinado hacia atrás, con los ojos abiertos y fijos en el techo, pero las pupilas estaban tan dilatadas que el azul de su iris había desaparecido por completo, dejando solo dos pozos negros de vacío. Lisbeth sostenía un cuenco de barro negro y, con una lentitud que me revolvió el estómago, sumergía largas agujas de hueso en un líquido espeso y oscuro. Ella recitaba palabras que no pertenecían a ninguna lengua que yo hubiera escuchado jamás, sonidos que recordaban al estallido de ramas secas bajo los pies o al deslizamiento de escamas sobre piedra fría. A cada frase, clavaba una aguja en la carne de Ángel. Empezó por los hombros, descendiendo por los brazos hasta llegar a las puntas de los dedos. Lo más aterrador no era el acto en sí, sino la reacción de Ángel. No gritaba, no se movía, no mostraba el menor signo de dolor. Solo dejaba escapar un suspiro largo, casi de placer, mientras un hilo de sangre, una sangre extrañamente oscura, casi negra, escurría por sus poros y manchaba el suelo. Cuerpo de uno, alma de otro, sangre vertida en el mismo surco, susurró ella de repente, y su voz vibró con una autoridad maligna que hizo que los cuadros de las paredes vibraran. Ángel, tu aliento es el mío, tu voluntad es mi amarra. Donde yo pise, tú serás el suelo, donde yo odie, tú serás el arma. Me tapé la boca para no gritar. Lisbeth se inclinó y empezó a dibujar símbolos extraños en la frente de Ángel usando la sangre que brotaba de las picadas de las agujas. Era un ritual de amor, sí, pero de la especie más vil y egoísta que existe. Un amarre de sangre y hueso, diseñado para fundir la esencia de una persona en otra hasta que la víctima deje de existir como individuo. Comprendí en ese instante que Lisbeth no quería que Ángel la amara, ella quería usarlo como un recipiente, como un escudo o quizá como una fuente de vitalidad para prolongar su propia belleza antinatural. En los días que siguieron, el estado físico de mi hermano empeoró de forma drástica. Empezó a perder el cabello en mechones blanquecinos, y su piel se volvió tan fina que era posible ver el pulsar errático y débil de sus venas justo bajo la superficie. El olor a flores muertas que yo había sentido antes era ahora un hedor insoportable a carne estancada, a algo que ha sido preservado mediante químicos prohibidos. Ángel ya no comía. Cuando yo intentaba llevarle un poco de caldo o pan, él miraba a través de mí, con una expresión vacía, como si yo fuera un espectro de un pasado olvidado. Su voz, cuando llegaba a hablar, ya no era la suya, era un sonido áspero y seco, como si sus cuerdas vocales estuvieran llenas de arena y espinas. Ella es tan hermosa, Elena. Me dijo una tarde, con los labios agrietados y sangrantes mientras yo le limpiaba la frente. Duele tanto amarla, pero el dolor es la única prueba que me queda de que todavía no me he desvanecido del todo. Lisbeth, por el contrario, parecía cada vez más radiante, casi insultante en su vitalidad. Su piel brillaba con una lozanía que no era de este mundo. Caminaba por la casa con una ligereza sobrenatural, sonriéndome con un desdén que me helaba el alma. Ella sabía que yo la había visto. Sabía que yo conocía su secreto. Una tarde, la encontré en la sala, observando una fotografía antigua donde Ángel y yo aparecíamos de niños, felices en una tarde de verano. El amor es una fuerza que consume, Elena, dijo ella sin volverse hacia mí. Algunos lo entregan de buena gana, otros necesitan un pequeño empujón, unas cuantas agujas para entender que su vida ya no les pertenece desde el momento en que pusieron sus ojos en mí. Yo estaba desesperada. Intenté buscar ayuda, pero ¿quién me creería? En el barrio, todos veían a la maravillosa y abnegada novia que cuidaba del pobre Ángel en su extraña enfermedad. Ella había tejido una fachada de perfección absoluta.
pero dentro de esas paredes, el horror estaba alcanzando su punto de ebullición. Ángel empezó a desarrollar bultos bajo la piel en los lugares donde las agujas habían sido clavadas. De esas heridas no salía pus, sino unos hilos negros y rígidos, similares a crines de caballo o seda carbonizada, que parecían estar cosiéndolo por dentro, uniendo sus músculos a sus huesos de forma permanente. Pasaba horas enteras observándose las manos, viendo cómo esos hilos emergían de sus poros. A veces intentaba tirar de ellos, pero cada vez que lo hacía, soltaba un gemido que me partía el corazón. Lisbeth aparecía inmediatamente después, acariciándole la cabeza con una ternura fingida y ponzoñosa, y los hilos volvían a retraerse bajo su piel, obedientes al toque de la bruja. Sabía que el ritual estaba por completarse. El amarre no era solo espiritual, estaba convirtiéndose en una unión física y parasitaria. Ángel estaba siendo transformado en una marioneta de carne, mantenida de pie por magia negra y agujas invisibles. Y lo peor, lo que más me dolía, es que en su mente fragmentada y subyugada, él todavía creía que aquello era amor. Le daba las gracias por el tormento. Besaba las manos que lo estaban marchitando hasta la raíz. Fue entonces cuando noté el detalle final de su plan. Lisbeth había empezado a preparar un nuevo altar en el sótano, en el mismo taller donde Ángel pasaba sus días restaurando muebles. El lugar que una vez fue un santuario de creación y belleza estaba siendo preparado para la consumación final de su alma. Comprendí que, si no actuaba esa misma noche, perdería a mi hermano para siempre, o peor aún, tendría que convivir con el resto de horror en el que ella lo estaba convirtiendo. La última noche llegó con un silencio que no era natural, era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir y solo quedara nuestra casa, flotando en un vacío de oscuridad y azufre. Bajé al sótano armada con poco más que el valor de los desesperados. El taller de Ángel, que antes olía a cedro, barniz y esfuerzo, ahora apestaba a carne quemada y a ese fluido negro que Lisbeth usaba en sus agujas. Al llegar al final de la escalera, la vi. Lisbeth estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero que Ángel había estado restaurando semanas atrás. Pero el reflejo no era el de ella. En el espejo se veía la verdadera forma de lo que mi hermano amaba, una entidad encorvada, con la piel colgando en jirones y ojos que eran solo agujeros llenos de gusanos de seda negra. Ángel estaba arrodillado frente a ella, desnudo, con la espalda totalmente cubierta por esos hilos negros que brotaban de sus heridas. Los hilos no solo salían de él, sino que se extendían hacia las paredes, hacia el techo y, finalmente, hacia el cuerpo de Lisbeth, cosiéndolos en una red invisible y macabra. Ángel, por favor, mírame, grité, pero mi voz sonó pequeña, ahogada por la atmósfera pesada del sótano. Ella te está matando. No es amor, es un sacrificio. Ángel giró la cabeza con un crujido seco. Sus ojos ya no tenían rastro de humanidad. Me miró y, por un segundo, vi una lágrima de color plateado rodar por su mejilla grisácea. Ya no hay ángel, Elena, dijo. Solo hay unión. Ella me ha dado la eternidad que la madera no tiene. Lisbeth se rió. Fue una risa cristalina, hermosa y cortante. Se acercó a él y tomó una aguja de hueso, la más larga de todas, casi del tamaño de un estilete. Se situó detrás de mi hermano y, con una fuerza inhumana, la hundió directamente en la base de su cráneo. Ángel no gritó. En lugar de eso, su cuerpo se arqueó violentamente y los miles de hilos negros que brotaban de su piel se tensaron al unísono, emitiendo un sonido similar al de un arpa afinada en el infierno. El amarre está completo, sentenció ella, mirándome con sus ojos verdes ahora encendidos por una luz esmeralda maligna. Él ya no siente, Elena. Él ya no piensa. Es la batería que mantendrá mi belleza joven por otros 100 años. Su alma es el combustible y su cuerpo es mi marioneta. Vi cómo la piel de Ángel empezaba a fusionarse con la silla de madera donde estaba sentado. Las fibras del mueble y las fibras de sus músculos se entrelazaban, cosiéndose mediante esos hilos negros.
En cuestión de minutos, mi hermano dejó de ser un hombre para convertirse en una pieza de mobiliario viviente, un trono de carne y madera que palpitaba débilmente. Su rostro quedó congelado en una expresión de éxtasis doloroso, atrapado para siempre en el marco del espejo. Intenté abalanzarme sobre ella. A veces, cuando cierro los ojos, veo a Ángel en ese sótano oscuro, convertido en una cosa que no puede morir ni vivir, sintiendo cada segundo como los hilos de Lisbeth le succionan la esencia para que ella pueda seguir siendo hermosa en las fotografías de otros hombres. He intentado volver, he intentado llamar a la policía, pero cuando regresé a la casa meses después, estaba vacía. No había rastros de sangre, ni de hilos, ni de muebles. Solo quedaba un olor persistente a flores podridas y una pequeña aguja de hueso clavada en el marco de la puerta principal. Dicen que Lisbeth ha sido vista en otra ciudad, del brazo de un nuevo joven, un escultor de talento increíble que ya ha empezado a perder peso y a mirar el mundo con ojos vacíos. Mi hermano es ahora solo un recuerdo cosido con dolor, una advertencia de que el amor, cuando viene de manos equivocadas, no es un refugio, sino una celda hecha de 1000 agujas que nunca dejan de clavarse.